Hay momentos decisivos en la historia que han sido fríamente calculados y otros momentos culminantes que simplemente llegan por casualidad, llegan por acaso, pero son momentos culminantes en la historia. Después de la Guerra Fría hemos estado esperando la posibilidad atroz de un holocausto nuclear. Después de 1945 presenciamos muchas guerras que hubieran podido desencadenar una mucho mayor. La guerra de Corea, por ejemplo, la guerra de Vietnam, por ejemplo. Y finalmente las cosas se quedaron ahí, se quedaron en ese punto. Que estamos en uno de esos momentos culminantes de la historia no deja ninguna duda. Este es un momento crucial en la historia humana. Y será crucial, así como esperamos no suceda mayor cosa. Anoche, cuando tuvimos la noticia de la lluvia de misiles que caía sobre las instalaciones, que primero se dijeron eran instalaciones de los Estados Unidos y después instalaciones iraquíes donde había tropas de Estados Unidos, creímos que algo muy grave vendría y que el presidente Trump estaba preparado para esa eventualidad y que el Pentágono también, y que la respuesta no se haría esperar unos minutos y que sencillamente estábamos en guerra. Por fortuna nada de eso ocurrió y este puede ser simplemente uno de los muchos momentos que son en vísperas de mucho y días de nada. Ojalá sea así. Irán cobró la muerte de Soleimán, el general terrorista, el que le organizaba todas las atrocidades que se están cometiendo en el Oriente y que ha puesto en peligro tantas veces la paz mundial. La muerte de Soleimán podía ser un momento culminante. Y decíamos en nuestro artículo en Átomos Volando, que publicamos en Las Dos Orillas y que ustedes pueden consultar, que lo más grave del asunto es que esto pudiera durar y durar y durar hasta que viniera el acto terrorista con el que Irán iría a cobrar la muerte de Soleimán. No, la cobró de una manera mucho más rotunda y mucho más próxima, sin esperar nada. Atacó las bases militares de los Estados Unidos con una lluvia de misiles, en un desafío clarísimo. Y hasta ahora, ¿qué ha pasado? Por fortuna, nada. El presidente Trump dice que todo está bien, que no ha sucedido nada, que hoy se dirigirá a la nación. ¿Quién sabe qué le va a decir? Estamos a la expectativa. Y este puede ser un acontecimiento político sin trascendencia, pero puede no serlo. Siempre hay momentos culminantes en la historia. Recordemos que en el año de 1914, en junio, el archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado en Sarajevo. Ese asesinato desencadenó nada menos que la Guerra Grande o la Primera Guerra Mundial, donde murieron tantas millones de personas. A Hitler después se le había perdonado todo. La invasión a los Sudetes, la invasión a Austria, todo lo que estaba haciendo cuando le daba la gana en la zona de su influencia. Se le había advertido que no podía invadir Polonia. Hitler no creyó y eso desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Nada menos que eso. La guerra del Golfo Pérsico empezó cuando Saddam Hussein tuvo el atrevimiento de entrar en Kuwait. Todo se le había permitido hasta entonces, todo. Eso no se le permitió y la guerra del Golfo Pérsico tuvo lugar y Rusia se tuvo que tragar esa rueda de molino porque apoyaba clarísimamente a Saddam Hussein. Ahora Irán desata una guerra de misiles que caen impiadosamente sobre dos bases militares de Irak donde estaban las tropas de los Estados Unidos. El presidente Trump solo ha podido decir hasta ahora que todo está bien. Es decir, que al parecer no murieron soldados de los Estados Unidos, que fue un ataque inútil. Irán se adelanta y dice que si las cosas quedan ahí, ahí se quedan, y que ya hubo respuesta
por la muerte del mártir Soleimán. Los Estados Unidos tienen la palabra. ¿Qué van a hacer? Lo sabremos en el curso de las próximas horas, cuando el presidente Trump le habla al país. Que será probablemente para tranquilizarlo y para decirle que el ataque no valió la pena y que eso demuestra la debilidad de Irán y la fortaleza inmensa de los Estados Unidos, que tiene un poder militar colosal, que no va a utilizar en cosas baladíes como un pequeño ataque con misiles sobre unas bases donde se encuentran algunos soldados de los Estados Unidos a los que no les ocurrió nada. Pero esto tiene repercusiones políticas muy hondas. Irak es un país de mayoría chiita, cuyo parlamento por mayoría ya tomó una decisión donde prácticamente expulsa a los Estados Unidos de su territorio. Irak es una nación supremamente conflictiva y difícil, que padeció el régimen de Saddam Hussein y que dio la bienvenida a las tropas aliadas cuando llegaron a liberarlos. Pero ahora parecen estar, por lo menos muchos de ellos, y esos muchos de ellos constituyen mayoría los chiitas, de acuerdo con lo que hace Irán y por detrás de bambalinas de acuerdo con lo que hace Rusia. Y ya vinieron las amenazas a Kuwait, a Bahrein, a Arabia Saudita, a Israel. Ay del país que sirva como base para un ataque de los Estados Unidos contra Irán. Las amenazas están hechas. Todo está pendiente. ¿En qué va a terminar? O en una tragedia de unas proporciones gigantescas, como la Primera Guerra Mundial, como la Segunda, como la Guerra del Golfo Pérsico, o en nada, como por ejemplo en el episodio de los misiles que estaba instalando Rusia en Cuba para apuntar al corazón de los Estados Unidos. Fue también otro momento culminante en la historia. Era el presidente Kennedy el que manejaba la situación y los buques soviéticos dieron la retirada, pero sacaron un triunfo: la promesa de los Estados Unidos de no invadir más a Cuba. Eso ha costado 50 años de tragedia para el pueblo cubano. Las cosas tienen un precio. Lo que uno se pregunta a estas alturas es: ¿cuál será el precio que se vaya a pagar por el ataque de Irán en respuesta a lo que llama el asesinato de su mártir Soleimán? Esa es una pregunta que no tiene respuesta. Las próximas horas serán de un inmenso dramatismo. Estaremos como periodistas pendientes de ella, pero todos ustedes como ciudadanos no pueden despegarse del desarrollo de estos acontecimientos dramáticos. Aquí puede o no pasar absolutamente nada, que es una posibilidad muy próxima, o pasar lo peor, que es otra posibilidad, y Dios nos tenga de su mano.